Buenas tardes, soy Paula Camila Sánchez González, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy voy a exponer acerca de una reseña crítica que abarca el tema de posmodernidad. Vamos a empezar citando algunos autores, lo que para ellos significa el término posmodernidad. Acá tenemos a Alfonso de Toro. Define la posmodernidad como una actitud, un pensamiento construccionista, intertextual e intercultural, un pensamiento heterogéneo o híbrido y subjetivo. Para él, el fenómeno posmoderno puede entenderse como la búsqueda de nuevas identidades, no por medio de la exclusión o discriminación, sino por medio de la integración. Alfonso resume entre el grupo las diferentes aproximaciones y opiniones referidas en el gran debate sobre la posmodernidad. El primero, los que la consideran como una ruptura con la modernidad, como una superación para esa entidad. La modernidad es un sistema caótico y negativo. El segundo grupo considera la posmodernidad como una imitación vulgar de la modernidad, un sistema reaccionario y carente de originalidad, una corriente negativa y acrónica que ha perdido los fines de la modernidad. El tercero piensa que la posmodernidad es una culminación de la modernidad. También tenemos otros autores como Henrik Anderson, que considera que las novelas postmodernistas están abiertas y cada lector puede interpretar a su gusto y paladar. En otras palabras, la posmodernidad es un campo amplio que continúa planteando en la actualidad numerosas incógnitas y nuevas propuestas estéticas. Con el fin de conocer un poco sobre dicho tema, esta sustentación busca analizar uno de los géneros que quizás mejor ha recibido la estética postmoderna, la narrativa breve. Para ello realizaremos una reseña crítica entre la obra de dos autores paradigmáticos dentro de este género, los estadounidenses Charles Bukowski y Raymond Carver, con el fin de delimitar las características propias de la posmodernidad que encontramos en el cuento Un hombre de Bukowski y Cátedra de Raymond. Bueno, empezaremos hablando acerca del cuento Un hombre de Charles Bukowski. ¿De qué trata el cuento? El relato describe a una escena corta entre un hombre y una mujer, que dicha mujer va y lo visita a su remolque. Él se encontraba solo, el remolque no era pues muy limpio, no es la típica escena, digámoslo así, de una persona que no tiene una carrera universitaria, solo trabaja como para sobrevivir, y pues su remolque está sucio, solo piensa en fumar, tomar, y bueno, esa es la escena. Entonces dicha mujer llega ya al remolque del hombre, contándole acerca de que había dejado a su marido, a su novio, a su pareja, porque él no le hacía feliz, a pesar de que era un hombre universitario que era todo lo contrario a este hombre del remolque. Ella estaba aburrida porque él no sabía cómo hacer feliz a una mujer, en cambio dicho hombre sí. De eso trata el cuento. El otro cuento sobre Cátedra, ¿en qué consiste? El cuento empieza con una historia normal, un matrimonio, donde la señora tiene un amigo de años que es ciego. El protagonista tiene en la cabeza una serie de prejuicios venidos del cine sobre lo que es un ciego y cree que esta visita no tiene ningún tipo de interés, o peor aún, de que este invitado va a alterar su rutina, lo cual pues sucede, ¿no? El narrador, un hombre extremadamente común, encerrado en su mundo, cuya idea de un pasatiempo es beber, con poca cultura y poca ambición, verá cómo este ciego le abre los ojos al mundo. Como podemos ver en los dos cuentos hay similitudes, ¿no? Siempre está como una vida marginada, siempre está el hombre que está acompañado del licor y todo eso, y acá se representa el realismo sucio. Estos dos autores son como los pioneros, por decirlo así, de dicha temática, de dicho movimiento literario.
qué es el realismo sucio. Y mi comentario crítico acerca del primer cuento de Charles Bukowski es como el cuento nos relata una situación de celos, la ira de la vida en pareja y la seguridad del hombre cuando se ve confrontando a ver su propia hombría. La historia no es bella, no es fantasiosa, es solo cruda y directa, mostrando una realidad en la vida de muchas personas. Lo que busca la historia es solo ser contada, no da moraleja ni sensaciones bellas, solo muestra una realidad. Ya. El realismo sucio se evidencia en cómo se narra la historia, cómo se describe, cómo sus personajes son comunes, están en una situación vana y no hay mayores adornos que al relato. Es solo la historia directa y corta, empezando por ahí. Como todos sabemos, la escritura de Bukowski no trata de hechos espectaculares, no habla de personas ficticias, describe solo la vida, directo, conciso, con una navaja, como si fuese una navaja oxidada. Los adornos pues no eran mucho de su agrado, eran para él superficiales. Como todos, tiene sus carencias y sus virtudes. Sus carencias radican en la falta de una capacidad descriptiva y esa rapidez por la que pasa las escenas. Y mi comentario crítico sobre el cuento Catedral de Raymond es que Catedral, en la cuestión de los personajes, este relato se sale del usual, ya que tiene como antagonista un vidente. Para mí esto es un cuento acerca de la confianza, aunque también aborda otros estereotipos como el amor propio, los prejuicios, la desconfianza, la apariencia física, que es jugar con los estereotipos, y como la desconfianza a una situación aparentemente incómoda, ¿no? Pero aprenderá como el protagonista aprenderá a dejarse llevar de una manera maravillosa, maravillosamente insólita. En otras palabras, es un maravilloso cuento sobre la naturaleza de la imaginación, de la percepción y de la necesidad de integración cuando se tiene una minusvalía. Para ir finalizando, el profesor nos hizo una pregunta que consiste en que ¿por qué la realidad del tiempo se fragmentan en los textos reseñados? Para dar respuesta a dicha pregunta hay que hablar acerca de la escritura fragmentaria, que en el ámbito literario la fragmentación, como en las vanguardias históricas, se manifiesta por una escritura parcelaria. Las novelas se definen por una confusión de microrelatos, una justaposición de microficciones, a menudo inconexas, pero que forman un cuerpo llamado novela o relato. En eso consiste la fragmentación. Y para Alfonso del Toro, citándolo, habla de la fragmentación, de montaje y de repetición como principios comunes de la organización performativa del teatro postmoderno. Y ahora sí, vamos a dar respuesta a dicha pregunta. En el cuento de Charles Bukowski, Un hombre, esta problemática se ve reflejada en la parte de la negación del todo normativa, de esta visión nihilista en la que se fundamenta el realismo sucio, una visión totalmente pesimista, autodestructiva de la realidad y de la condición humana sin dejar de ser. En otras palabras, la fragmentación en este cuento se refleja en los microrelatos que el autor describe. Y en el cuento Catedral, la fragmentación se percibe en la nota de ruptura de la relación de secuencia con secuencia de la situación que le acontece. En otras palabras, la forma en que se relacionan los acontecimientos y los personajes se tornan incompleta, incoherente o inacabada. Y ya para finalizar, como conclusión se puede decir que
Como se puede evidenciar, el realismo sucio es un género que se acoge con especial soltura al campo del posmodernismo, ya que permite, a partir de la brevedad que presentan, crear diferentes mundos posibles confluyentes, jugar con la historia y dejar abiertos campos de interpretación al lector. Los relatos escritos nos reflejan sucesos extraordinarios, sobrenaturales o alejados de la vida diaria, ¿no? La vida la vida del común, sino fragmentos de vida cotidiana de los propios lectores, mundos grises, rutinarios, desesperanzados, ausentes del heroísmo, pero que reflejan la verdadera naturaleza del ser humano.